Este es un cuadro del Hospital Rebagliati a mayo de este año, en los cuales, por ejemplo, nosotros vamos a ver que los pacientes infectados, la mayoría son adultos, en su menor cantidad vamos a tener adultos mayores, pero los hospitalizados, vamos a ver que existe una diferencia. La mayor cantidad de hospitalizados van a ser adultos mayores y quedan relegados los adultos. ¿Por qué son los adultos mayores los mayormente hospitalizados? Por la presencia de las comorbilidades que ya tienen y en los cuales se agrava su enfermedad, por así decirlo, y tienen un peor pronóstico. ¿Qué es lo que se ha hecho en el hospital Rebagliati? En primer lugar, lo que se hizo fue solicitar el acceso por parte de los farmacéuticos a las historias clínicas. Hasta donde sí yo sé, como les digo, solamente nuestro hospital es el único que tiene acceso ahorita a la revisión de historias clínicas electrónicas. En ningún otro hospital de salud, hasta donde tengo entendido, se le permite a los farmacéuticos ingresar a las historias clínicas electrónicas. Este hecho ya de ingresar a las historias clínicas electrónicas nos da una gran ventaja debido a que al menos nos permite hacer de cuenta que estamos revisando la historia del paciente. Pese a que no tenemos un contacto propiamente con el paciente, sí tenemos un contacto con la historia clínica del paciente en la cual se supone, y digo se supone porque no necesariamente se llena siempre la historia clínica con todo lo que dice el paciente, se tienen los datos importantes, por así decirlo. Se ha dispuesto de celulares en los servicios para una comunicación oportuna entre enfermería, medicina y farmacia. Los servicios han sido divididos y son atendidos por al menos un farmacéutico asistente, acá tengo que poner asistente, dos farmacéuticos residentes, sean del área hospitalaria o sean del área clínica. Ahorita están conformados equipos múltiples, o sea, equipos con un residente hospitalario y con un residente clínico, y que tienen en general ahorita 1 a 2 técnicos de farmacia, lo que le permite una mejor comunicación. Cada uno de estos equipos, como les decía, en promedio ve entre 150 a 165 pacientes, cada equipo. Ahora, ¿qué otras cosas se están haciendo a nivel de farmacia y a nivel de salud? Principalmente en lo que es el área de farmacovigilancia, ellos están implementando lo que es la evaluación de seguridad de hidroxicloroquina, que dicho está de paso, ya tenemos muy pocos pacientes con uso de hidroxicloroquina actualmente, y aún menos desde que salió la observación o la aclaración de la OMS, en el cual se eliminaba del brazo de hidroxicloroquina del Solidarity Trial, y actualmente en proyecto se encuentra un estudio de farmacovigilancia intensiva de uso de ivermectina en pacientes. Si bien es cierto, el uso de ivermectina ganó un premio Kelly este año. El premio Kelly para el uso de ivermectina solamente implica la evaluación de seguridad en una población que tiene COVID confirmado. Sin embargo, no implica una evaluación del uso del medicamento en una población con COVID sospechoso. Y hay que tener en consideración que de 100 pacientes, por así decirlo, que ingresan con COVID, de los 30 a 50 pacientes, por así decirlo, que ingresan con COVID todos los días al hospital, solo de 10 a 15 pacientes se les confirma COVID. El resto, todos son sospechosos, bien por falta de pruebas o simplemente la sensibilidad de la prueba, que hay que tener en consideración, que solamente es del 60%. Ahora, entonces, con todo lo que he hablado, queda ver, ¿no? ¿En qué queda la intervención farmacéutica considerando que ya ni siquiera tenemos acceso al contacto con el paciente y en muchos de nuestros hospitales ni siquiera tenemos contacto a la historia clínica del paciente, ni siquiera tenemos, y mucho menos, contacto con el piso? Es decir, como el área está sellada o está cerrada, lo que se hace es, se llevan los medicamentos a la puertita, por así decirlo, del piso, se entregan los medicamentos y se regresan. Ahí quedó la dosis unitaria del hospital.
Entonces, la principal intervención fundamentalmente en estos momentos de pandemia es el conocimiento de fuentes de información. Es decir, conocer cuáles son las dosis mínimas, las dosis máximas y las dosis de mantenimiento de los medicamentos, principalmente de aquellos que están, de los pacientes que están en UCI, y con los que actualmente tenemos muchos problemas, y las alternativas de los medicamentos más utilizados para poder lograr un uso racional del medicamento. Posterior a ello es que nosotros lo que necesitamos es una comunicación con el farmacéutico responsable del almacén. Ustedes dirán, sí, pero el almacén ese es su chamba, que no sé qué cosa. No. Inicialmente, aunque yo también creía lo mismo, nos damos cuenta de que la importancia de un farmacéutico clínico para decirle a un farmacéutico, al farmacéutico que se encuentra en almacén, cuáles son las alternativas terapéuticas para la lista de los medicamentos que van a utilizar en un servicio. Más importante esto en UCI, en los cuales, por ejemplo, se agota el midazolam, ya, ¿qué te queda? ¿Te queda dexmedetomidina o te queda propofol? Se agota el propofol, ya no tiene ni midazolam, te queda dexmedetomidina. No tiene rocuronio, no tiene becuronio, ya bueno, usa el becuronio que se utiliza en sala de operaciones. Ya no tienes ni siquiera rocuronio, ¿qué utilizas? Esas cosas es la que nosotros le tenemos que decir al farmacéutico del almacén para que él pueda solicitar toda la cantidad de la cantidad de los medicamentos necesarios y prever cuáles son los stocks que van a poder ser utilizables. Vamos a tener que ver también las interacciones con otros medicamentos y alimentos, tal es el caso de la ivermectina. Por ejemplo, cuando nosotros vemos el uso de ivermectina en nuestro hospital o el uso de ivermectina para otras enfermedades, nosotros vemos que la ivermectina y dice, tómese en ayunas. Sin embargo, las dosis a las cuales estamos utilizando actualmente son dosis entre 200 y 300 microgramos por kilogramo de peso. ¿Qué implica esto o qué implicancia tiene este tipo de datos? Es que cuando han salido estudios acerca de la ivermectina, por así decirlo, en pacientes con esas dosis, se dan cuenta de que en los estudios in vitro esa dosis es un 25% la dosis necesaria o requerida para poder hacer efecto. Es decir, la dosis que posiblemente estamos utilizando ahorita es una dosis que solamente actuaría en un 25%, sin llegar a la dosis del 100% necesaria para eliminar al menos el 50% de la población de los virus. Ahora, ¿cuáles son las alternativas, por así decirlo? Es ver, por ejemplo, ya, con alimentos, ¿con qué interacciona la ivermectina? Con las comidas grasas. ¿Qué hacen las comidas grasas? Producen un incremento de la biodisponibilidad entre 200 y 300%. Es decir, ya no estaríamos hablando de 200, estamos hablando de 400 a 600. ¿Qué más interactúa? El uso concomitante con acitromicina, que me puede aumentar en un 10 o un 30% más. Entonces estamos hablando ya no de 400 a 600, no de 500, 800 microgramos por kilogramo de peso que pueden estar utilizando y que tal vez puedan ser efectivos para ese tipo de pacientes. Entonces, esos datos es lo que le tenemos que decir a las enfermeras y principalmente a la nutricionista, que es quien le va a decir, le va a dar al paciente su alimento. Ahora, debido a la bioseguridad y el tiempo, como les decía, la comunicación con los médicos y las enfermeras es corta. Entonces, ¿en qué momento nos comunicamos con ellos? En lo personal, lo que hemos estado, o lo que se hace más que todo en UCI es que al momento que se le entregan los medicamentos, se le dice, no, tal problema puede ocurrir con tal paciente, y tal problema puede ocurrir con tal paciente, y tal problema puede ocurrir con tal paciente. Una lista al menos pequeña en la cual se le puede informar a los médicos acerca de ese problema. Y a ellos tengan conocimientos y realizarán las acciones. Más que eso, actualmente no podemos hacerlo porque la comunicación vía telefónica implica un tiempo. Y como les decía, tenemos 150 pacientes por ver, fuera de las cosas administrativas que tenemos que ver como la presencia de los medicamentos en dosis unitaria. Ahora, para muestra un botón,
se han elaborado tablas en nuestro hospital acerca de las dosis y las alternativas de los medicamentos más utilizados en la UCI. Por ejemplo, esta es la tabla del midazolam. La tabla del midazolam se utiliza en pacientes con para sedación que van a ser ventilados mecánicamente en cuidados intensivos. Las dosis de carga, vamos a tener una dosis de carga, la dosis de mantenimiento, la dosis máxima a la cual los estudios han reportado utilizarlo, y como en algunos casos hemos tenido que no hemos tenido ni siquiera midazolam, ¿cuáles son las alternativas terapéuticas para utilizarlo? Que van a ser la dexmedetomidina y el propofol. Sin embargo, debido a que en un mismo paciente, y ya vieron anteriormente la lista de los medicamentos que lleva un paciente en UCI, que me utilizaba toda la diapositiva, nosotros también vamos a tener que prever qué medicamentos son compatibles o no son compatibles con este medicamento al momento de ese tipo de administración. Y vamos a poder ver, por ejemplo, que el uso de albúmina, amoxicilina, ampicilina, bicarbonato, cefepime, ceftazidima, cefuroxima, que son medicamentos, estos últimos al menos son muy utilizados como parte del control antibiótico de los pacientes. La dexametasona, que es un medicamento que actualmente se dice que puede tener una eficacia en pacientes que tienen oxigenoterapia. Es el uso de dobutamina, furosemida, en pacientes en UCI principalmente, el uso de hidrocortisona, meropenem, omeprazol y sulfamethoxazol, interacciona con todos ellos y el medicamento es incompatible, de tal manera de que puede producir una disminución en el efecto de este medicamento. También se han realizado de la misma manera informes de seguridad en lo que respecta a cloroquina, hidroxicloroquina, que fueron los primeros informes que salieron, fueron los primeros medicamentos bajo los cuales existió una evidencia leve, por así decirlo, el del estudio francés de Gautret, de que podría servir en este tipo de enfermedades, y principalmente en pacientes con enfermedad leve, así como el estudio Clorocovid-19, en el cual se le hizo una evaluación. El estudio Clorocovid-19, para los que no han tenido la oportunidad de leerlo, es un estudio en el cual se probó cloroquina, que según algunos datos in vitro podría ser más eficaz que la cloroquina, que la hidroxicloroquina. En Brasil se utilizaron dosis más altas de este medicamento y se vio simplemente que el grupo que utilizó estas dosis más altas se moría más. Los medicamentos específicos que estamos utilizando actualmente para el tratamiento es la hidroxicloroquina, en los cuales los resultados actualmente son controversiales, principalmente en aquellos que requieren ya de una oxigenación debido a una saturación menor a 93%, que ya se vendrían a ser los casos moderados a graves. Sin embargo, en los estudios franceses, en el estudio francés al menos, esta hidroxicloroquina ha mostrado cierto tipo de eficacia en pacientes leves. Ahora, el punto más importante a tener para este tipo de medicamento es la implicancia en que tiene en el corazón. Y más que todo, desde nuestro punto de vista, ya, la implicancia que tiene en el corazón, el aumento de la prolongación del intervalo QT, qué sé. Ya, ¿y cuándo tengo que realizar o cómo veo esta prolongación del intervalo QT? Mediante un electrocardiograma. Ya, ¿y cuándo lo tengo que realizar? Según los estudios dicen, entre 2 a 3 días de tratamiento, que se ha empezado el tratamiento con hidroxicloroquina, es donde mayor se va a encontrar un incremento de la prolongación de la onda QT. Y a partir del quinto día ya se regulariza, ¿sí? Pero esos son los datos que nosotros que podríamos ayudar desde el punto de vista a los médicos, porque no todos algunos casos hemos visto que piden EKG cada 4, cada 6 horas, cuando los estudios claramente muestran, o al menos 2 estudios han mostrado claramente, que esta prolongación ocurre entre el segundo y el tercer día, más o menos un día. Ahora, respecto al uso de citromicina, no existe un sustento de uso, excepto el ya conocido como inmunomodulador. Tiene un efecto cardiovascular, igualmente que la hidroxicloroquina, el cual se le atribuye una prolongación del intervalo QT. Sin embargo, cuando es evaluada con otros medicamentos como la amoxicilina en diferentes en diferentes estudios observacionales, con data, con data de más de 30.000 pacientes que estamos hablando,
Se evidencia pues que no existe un mayor riesgo cardiovascular con este tipo de medicamento, a diferencia de la amoxicilina, por ejemplo. ¿Sí? Posterior a ello, estamos hablando de la ivermectina, de los cuales aún no se disponen de datos suficientes. Actualmente se está corriendo un estudio de ivermectina en el Hospital Rebagliati acerca de es un estudio observacional en el cual se evalúa la seguridad y la eficacia en los pacientes. El uso de tocilizumab, que tampoco tiene una evidencia disponible, y que no se sabe si se utiliza en momentos leves o momentos severos, considerando que el tocilizumab es un inhibidor del receptor de interleuquina 6 y considerando pues que la cascada o la tormenta de citocinas una vez empezada ya no hay quien lo pare. Sin embargo, la evidencia dice que cuando es hasta leve moderado no hay diferencia entre su uso y no uso, y sin embargo cuando es severo sí puede haber algún tipo de eficacia con el medicamento. Controversiales los resultados para este medicamento. En lo que se refiere al uso de corticoides, el efecto también es controversial, considerando de que pueden disminuir las defensas, o el estudio con dexametasona en el cual pues se evidencia una mejora en los pacientes que requieren de oxigenoterapia. Acerca de las fuentes de información que les mencionaba, actualmente la ASHP de Estados Unidos es la que tiene una tabla de evidencia que está actualizada hasta el 18 de junio con todos los medicamentos y todos los estudios y todas las fuentes que puedan querer ustedes acerca de todos los medicamentos para el COVID que están siendo utilizados. De la misma ASHP, estamos hablando también que si ustedes entran a esta página de acá, estamos hablando de que tiene cursos para farmacéuticos gratis, ¿sí? Pese a que no tienen todos los cursos gratis, sí hay una gran cantidad de cursos que son gratis. Al menos al día de hoy habían 154 cursos gratis, independientemente que son de varios tipos, ¿no? Ahorita no son solamente COVID. Hasta hace unos días funcionaba la página del ASHF, que era la página para ver las monografías de los medicamentos, y actualmente ya no se encuentra disponible. Una de las páginas que sí les recomiendo si quieren saber algo de los medicamentos para COVID es los reportes breves que está haciendo el Instituto de Evaluación de Tecnologías en Salud e Investigación de Salud, o más conocido como IETSI, que tiene un pool de investigadores que evalúan los medicamentos y los reportes de los medicamentos y los van actualizando a medida de que sale la nueva información. Es muy recomendable la información que está en estos momentos en esos reportes breves. Es muy concisa y muy explicada. Si alguien quiere tener una evaluación, por así decirlo, de lo que son las interacciones medicamentosas, esta es la página de la Universidad de Liverpool de las interacciones medicamentosas de COVID-19, en el cual inicialmente acá se colocan los medicamentos para el COVID que están siendo utilizados, y acá otras medicaciones, y acá se le evidencia pues la interacción que se encuentra o no se encuentra. ¿Qué hemos llegado a concluir de toda la evidencia que ha ido saliendo hasta el momento? Es que cada día sabemos que no sabemos nada. La información es muy cambiante, y por lo mismo debemos actualizarnos y realizar una lectura crítica de la información. No es decir, no, el medicamento no sirve, o no, sí, el medicamento sí sirve. Es tratar de buscar en qué población el medicamento puede ser de algún tipo de ayuda. Como les he estado diciendo, ¿no? Algunos medicamentos prueban ser eficaces al inicio de la enfermedad, otros medicamentos prueban ser eficaces en las etapas más graves de la enfermedad. Debemos conocer cuáles son las alternativas terapéuticas, que es un dato muy importante para nosotros actualmente, y es lo que nos va a diferenciar y nos va a dar nuestro punto de apoyo. Debemos entender que no podemos esperar a que el médico sepa todo, porque
también están sobrecargados con la cantidad de pacientes que están llevando, la misma carga emocional que están llevando. Entonces, sí es posible o sí es factible que tengan errores de medicación durante este periodo. Y eso es todo lo que les tengo que hablar por el momento.